importante de estos seminarios es que, como yo le dije en un principio, estamos saliendo a todo el mundo. Bueno, los que nos quieren ver. Para mí todo el mundo es la persona que está interesada en esto. Y podemos interactuar con gente de diferentes partes que nos está escuchando. Entonces, para ellos también les interesa. Tenemos amigos de la Facultad de Ciencias de la Rehabilitación de la Universidad Nacional Andrés Bello, tenemos de la Universidad de Sao Paulo del Brasil que también están conectados, de la Universidad de Valencia de España que también van a estar conectados, de la Universidad de El Rosario de acá de Colombia, de la Nacional de Colombia, de los Andes de Colombia, y mucha gente conectada, y todos los que están en sus casas viéndolos por internet. Yo les quiero hablar algo bien interesante, que muchas veces es muy desconocido para nosotros y que yo en mis clases la he tratado de implementar un poco, que es el tema de las neuronas de espejo. Entonces la ponencia se llama Las neuronas de espejo, un regalo de la neurociencia. Yo quiero recordarles a los que estuvieron conmigo en el seminario, en el primer seminario, me acuerdo que la primera ponencia de la tarde, la segunda ponencia mía, que era la primera ponencia de la tarde, yo hablé sobre la imaginería motora. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Imaginería motora graduada. Yo le decía imaginería motora graduada. Hicimos algo bien interesante con el tema de las manos, la lateralidad, etc. Una parte de la imaginería motora graduada era la terapia espejo. La típica cajita con un espejo donde el paciente mete la mano y con la otra mano visualiza. Bueno, eso lo vamos a profundizar un poco más ahora, pero no ahora para los amputados, como fue en su momento para las personas con el dolor crónico, sino para las personas que tienen problemas neurológicos. Entonces, vamos a partir un poco hablando sobre qué son las neuronas de espejo, para cómo nos sirven a nosotros los fisioterapeutas, porque esto es un tema netamente médico o psicológico, o del psicólogo. Pero para el fisioterapeuta, para mí, yo considero que para el fisioterapeuta es más importante que para las otras profesiones, y no tenemos un campo desconocido. Durante todo este tiempo que he estado trabajando con la neurona de espejo, uno tiene que empezar a empaparse de quién fue el que la descubrió y quién fue el que la dio a la luz y quién ha hecho las investigaciones. Entonces me he tenido que buscar por todo Colombia dónde están los libros y eso, para partir de dónde nació. Porque los artículos siempre hacen la referencia de lo actual, pero no muchas veces de cómo nació. Entonces me encontré con un libro del autor, ¿cierto?, de la neurona de espejo, un italiano, que se los tengo acá, se los muestro, y para los que los quieren ver al final, se lo puedo prestar. Marco Iacoboni, que es un italiano que trabaja en Estados Unidos, que fue uno de los precursores que le dio la utilidad a las neuronas de espejo. Entonces vamos a hablar un poquito qué es lo que son las neuronas de espejo. Entonces nosotros sabemos que la neurona de espejo es una red invisible de neuronas que une a todos los seres humanos entre sí. Esto siempre ha sido para la humanidad o para los filósofos algo desconocido y que se ha querido saber cómo está pensando el otro, qué es lo que está sintiendo el otro, cómo yo puedo saber que la señorita que está ahí con un gesto, con la cara que tiene, yo veo que tiene una cara de interés por el tema. Quizás puedo ver otra cara que a lo mejor no le interesa, pero uno lo interpreta. Uno ve un gesto, con un solo gesto. Las mujeres con un solo gesto pueden destruir al marido para poder ejemplificar mejor. ¿Cómo ese marido interpreta que ese gesto que está haciendo la mujer es un gesto positivo, un gesto negativo? ¿Cómo lo puede interpretar? Gracias a la neurona de espejo, nosotros podemos interpretar o podemos saber qué es lo que está pensando la otra persona, qué es lo que está haciendo la otra persona o qué es lo que está sintiendo la otra persona. Y eso por mucho tiempo atrás se ha tratado de investigar y saber hasta el momento. Y si ustedes revisan los libros de los filósofos antiguos, hablan muchas veces de que una mente es el espejo de otra mente. Entonces, lo que se pudo descubrir, y esto hace 20 años atrás nomás, se descubrió que en cierta parte del cerebro, en el área premotora, F5, se encuentran unos tipos de neuronas que pueden realizar estas funciones. Entonces, como yo les comentaba, esta red invisible de neuronas que une a todos los seres humanos entre sí,
entre ellos y sus predecesores al permitir esas conexiones entre la mente y la transición de la cultura para la transferencia del aprendizaje. O sea, nosotros conocíamos que la evolución de las personas la conocemos con el concepto del señor Darwin, ¿cierto? Que se demora miles de millones de años para poder evolucionar un ser. A través de la neurona espejo nosotros como que cambiamos ese concepto, porque nosotros a través de la imitación que podemos hacer o que las personas pueden entender, se puede alcanzar un aprendizaje inmediatamente. No necesitamos años de evolución para esto. La neurona de espejo, para que se entiendan, dice, es tan importante porque podemos saber por qué mecanismo y cómo podemos intuir lo que está pensando, lo que está haciendo o lo que está sintiendo la otra persona. ¿Ya? Es algo fundamental. Y para los fisioterapeutas, yo creo que también. Y de ahí vamos a ir hablando un poquito cómo lo podemos asociar con el tema de los pacientes con hemiplegia. Entonces, estas neuronas se van a activar cuando tú sientes, cuando tú escuchas o cuando tú ves algo. Se activan de diferentes partes. O sea, no solamente se van a activar en una parte determinada o con una acción determinada, sino que se van a activar cuando tú sientes, cuando tú escuchas o cuando tú ves algo. Se sabía hace mucho tiempo atrás que el cerebro se dividía en varios compartimentos. Y esto es algo bien novedoso. Nosotros siempre hemos escuchado de la neuroplasticidad, ¿cierto? Habíamos hablado que cuando el paciente con un miembro fantasma, la neuroplasticidad podía ser una neuroplasticidad mala o negativa, porque hacía las conexiones que interpretaban el dolor en la cara en vez de la mano. En este caso, la neuroplasticidad es las reconexiones que va a realizar estas neuronas para suplir otras funciones que se habían perdido. Entonces sabía hace tiempo que el cerebro se dividía en varios compartimentos, uno para el control motor, uno para escuchar, uno para la visión, uno para pensar, ¿ya? Pero esta misma neurona se activa en las diferentes funciones. O sea, se activa cuando yo hago la función y cuando otro hace la función. Y cuando yo veo que otro hace la función. O cuando yo escucho que otro hace la función. Entonces estas mismas neuronas participan en los diferentes compartimentos, no solamente en ese. Se va comprendiendo la idea, ¿no? Ya no están los compartimentos como aquí hay uno, aquí hay otro, aquí está el otro, aquí está el otro, aquí está el otro. No, estas neuronas hacen el enlace completo de todo, porque se van a activar en las diferentes situaciones. Entonces, esto es interesantísimo. Obviamente es un poquito denso entender cómo funcionan y el mecanismo de la neurona espejo, porque hace 20 años es para las investigaciones científicas es muy reciente. Se han experimentado en monos y los monos han respondido perfectamente a esto de la neurona espejo, pero también se ha tratado de traspasar eso a los humanos y hemos respondido un poquito distinto al tema de los monos, pero no ha perdido la esencia de lo que es la neurona de espejo. Entonces, yo quiero que ustedes comprendan con este video que yo voy a mostrar ahora cuál es importante o cómo ustedes pueden saber o ejemplificarse sus neuronas de espejo, si están funcionando mis neuronas de espejo. ¿Ya? ¿Se acuerdan que el seminario pasado nosotros hicimos cómo está la lateralidad? Y nos hicimos el tema de las manos, derecha, izquierda. Bueno, ahora no vamos a hacer esa interacción de que ustedes digan derecha, izquierda, pero vamos a poner un video para que ustedes vean si sus neuronas de espejo están funcionando correctamente o no. Ahí va aquí, boludo.
¡Tírate, gorda! ¡Tírate, gorda! ¡Tírate, gorda! ¡No, no me Давай, оп, давай. Оно уже снимает 5 секунд. Yo creo que si no fuera por la neurona espejo, para que comprendieran ustedes, no se hubiesen podido poner en la situación de las personas que están ahí y entender lo que sienten, ¿cierto? Yo creo que a todos en el momento cuando la persona se cayó y se pegó con ese tubo, ese fierro, nos dolió, ¿no? A las mujeres les duele cuando a los hombres les pegan o se cae y se golpean los testículos, a las mujeres les duele sin tener testículos, ¿no? Y luego, dicen, yo digo, ¿y por qué dicen, si ella no sabe lo que es ese dolor? ¿O no? Entonces, si no fuera por la neurona de espejo, no existirían ni el cine, ni las telenovelas, ni el teatro, tampoco existirían los libros, esos libros que nos hacen vibrar, que nos hacen llorar. Tampoco las personas, no existirían las mujeres o los hombres chismosos que les interesaría la vida ajena o las telenovelas, ¿no es cierto?, que nos hacen vibrar y llorar. O yo igual tenía un video, pero que era un poquito largo, me acuerdo yo cuando era más chico. No tanto, tenía como unos 20 años, hace 5 años atrás. Yo me acuerdo que vi un capítulo del Chavo, cuando el Chavo le decían ratero, ¿se acuerdan? Y lo echaban. Yo creo que a todos lo hizo llorar ese capítulo, porque uno sabía que el Chavo no era así el ratero. Bueno, eso que nos hace emocionar es gracias a la neurona espejo, porque la neurona espejo se llama espejo porque nos hace tener un reflejo de la otra persona, saber lo que está sintiendo o lo que está haciendo la otra persona. Gracias a eso, gracias a esa neurona nosotros podemos saber eso. Entonces, si no fuera por la neurona espejo, bueno, las mujeres no sufrirían tanto porque no existirían los seguidores de equipos de fútbol. Entonces no hay tantos hombres acá, pero yo quiero recordar, y como nos están viendo en Argentina igual, quiero recordar un pasaje
en la historia antaña del fútbol colombiano, transmitido por argentinos. Yo creo que a lo mejor a más de alguno o de alguna le va a traer algún recuerdo y se va a acordar y va a vibrar con esto. Borelli, Valderrama, Zapata que lo estaba persiguiendo. Bueno, si quieren gritar gol, lo gritan, no hay problema. Simeone que quiere la pelota, la tiene ahora Freddy Rincón. Freddy Rincón. El partido está 1-0. ¿Se acuerdan de eso, no? Colombia en 41 minutos del primer tiempo. Es como si fuera ayer. El autor del gol, Freddy Rincón. Devolvió Ruggeri, Gómez. Rincón, el autor del único gol del partido. Estaba acompañando a Herrera, prefiere buscarlo al jugador Asprilla. Asprilla. Señoras y señores, en 5 minutos el partido está 2-0. El autor del gol, el jugador Faustino Asprilla. Rincón que no puede con él. Batistuta. Gómez. El turco García. Aquí está Costa. Córdoba. Le va a quedar a Leonel Álvarez. Leonel, Saldaña no puede con él. Este es Leonel Álvarez. El tren vale. No alcanzaba Rincón. Señoras y señores, el partido está 3-0 en 28 minutos 30 segundos. En este momento lo que hay que evitar es que Colombia haga otro gol y que Paraguay lo haga en Lima. Sí, y tratar de hacer un gol por lo menos. Arranca otra vez Asprilla. Señoras y señores. Listo. Eran recuerdos antiguos cuando Valderrama era futbolista y no era empresario. Entonces, ahora vamos a la parte aplicativa de la neurona espejo. A la neurona espejo le importa más lo que nos rodea que nuestra propia persona. No le interesa lo que nosotros pensemos o sintamos. A la neurona espejo no le interesa eso. A la neurona espejo le interesa más el entorno. Las neuronas espejo interpretan todo lo que nos rodea. Es como un radar que nosotros tenemos. Si nosotros podemos imaginar que vamos caminando y tenemos un radar, ese radar que va interpretando todo lo que tenemos, todo lo que interactúa con nosotros, los impulsos, las sensaciones, los ruidos, eso lo hace la neurona espejo. A la neurona espejo no le interesa si yo estoy triste, si estoy contento, si gané un parcial, si perdí el final, no le interesa. Él va captando lo que dijo la amiga, lo que dijo esta persona, lo que habla, lo que pasa, el clima, todo. Entonces, ¿cuál es la diferencia que ahí viene? Nunca salgo en la foto porque siempre... No, sigo. ¿Cuál es la diferencia para ustedes? Y eso quiero que ustedes me lo digan en voz alta porque es interesante conocer su opinión. ¿Cuál es la diferencia entre que una persona, o para ustedes, que una persona para poder chutar un balón o que chute un balón, que una persona o ver chutar un balón o escuchar chutar un balón o decir la palabra chutar? ¿Cuál es la diferencia? Chutar es cuando patear el balón. Acuérdense que estamos saliendo para toda Latinoamérica, entonces tuve que buscar las palabras en el diccionario de la lengua española, no en el diccionario cartagenero. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre patear un balón, entre ver patear un balón, sentado en el sillón viendo la televisión, escuchar patear un balón o pronunciar la palabra patear? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué ustedes creen? Ya, la acción. Hay una acción, hay una visualización, en el otro hay un pensamiento, el nivel de percepción. Bueno, para las neuronas de espejo les da lo mismo. Da lo mismo lo que ustedes piensen en este momento. Para mí, para la neurona de espejo suya, les da lo mismo lo que ustedes piensen, porque para la neurona de espejo todo eso es lo mismo. Todo eso, el chutar un balón, el ver chutar un balón, el escuchar chutar un balón y el pensar que voy a chutar un balón, para ellas es exactamente lo mismo. No hay una diferencia para ellas. Se activan de la misma forma. ¿Cómo digo es lo mismo? Es lo mismo porque él cree no. Si usted pone un ejemplo, nosotros ponemos una resonancia magnética y ponemos una persona que chute un balón
después vemos que vea en un televisor a una persona chutar un balón, que escuche chutar un balón, o que diga chutar, se van a activar las mismas neuronas de espejo. Las mismas. Se activa la misma. Si las contamos, a lo mejor la número 1.155.000, esa se va a activar igual. Con esos tres. Interesantísimo. Bueno, para mí. Para mis neuronas de espejo. Es interesantísimo. ¿Ya? Porque ya que para ellas lo que yo hago es insignificante. Lo que le interesa es mi contacto con el medio. Y aquí viene algo, y aquí empezamos a entrar y aquí es donde yo veo que es el enlace con la fisioterapia. ¿Cuál es el problema de los pacientes con autismo? ¿Cuál es el problema con los pacientes con autismo? Yo no le puedo asegurar si esta es la teoría exactamente, porque no tengo la autoridad como para decir el problema de los pacientes con autismo es un déficit de la neurona de espejo. No tengo esa propiedad porque no tengo los recursos o no tengo la experiencia investigativa como para poder trabajar. Pero hay personas que lo están haciendo y que están a nivel de hipótesis. Pero para mí es muy interesante. Porque si los pacientes con autismo, que ya se ha comprobado en estudios experimentales, poseen un déficit en la activación de la neurona de espejo, su contacto con el medio externo está limitado. Entonces, tenemos que replantear en una parte el tratamiento muchas veces de nuestros pacientes con autismo en enfocarnos en esto, en activar esas neuronas de espejo. Si el déficit puede estar ahí, no digo que está porque comprobado científicamente, usted sabe que lo que se dice hoy, ya después como en 20 años más se empieza a utilizar. Así somos nosotros los seres humanos. Pero actualmente, para mí, el déficit puede estar acá. Y yo voy a trabajar acá. Y yo voy a atacar la neurona de espejo. En el caso que me toque, en ejemplo, atender a un paciente con autismo, trabajar activando sus neuronas de espejo. Porque el déficit está ahí, en su conexión con el medio externo. ¿O no? Las colegas que han trabajado ahí con autismo. Interesante. Bueno, se me está pasando el tiempo, así que voy a apurarme. Bueno, eso es chutar un balón. Entonces, siempre han dicho, los humanos somos mentirosos por naturaleza, ¿cierto? Bueno, las mujeres dicen a los hombres que son mentirosos, cortados por la misma tijera, etc. Y las neuronas de espejo comprobaron también esto, que los humanos somos mentirosos por naturaleza. ¿Por qué? Porque cuando se hizo el estudio con los monos, la neurona de espejo del mono y del ser humano se activaban cuando tenía, por ejemplo, una taza de café. El humano tomaba una taza de café, se la llevaba a la boca, se activaba la neurona de espejo del mono y la neurona de espejo del humano. Cuando el humano veía que otra persona iba a hacer como que tomaba la taza de café, no se tomaba la taza de café, sino que hacía como que estaba tomando la taza de café, como imaginemos que un mimo. Y hacía como que tomaba la taza de café, la dejaba acá. Las neuronas de espejo del humano que la estaba viendo se activaban, pero las del mono no. ¿Qué quiere decir eso? Que el mono no miente, porque el mono sabe que eso no es una taza de café. En cambio, el humano sí. El humano se le activaba la neurona de espejo sabiendo que eso no era una taza de café, sino que estaba el actor estaba mintiendo porque estaba haciendo como que estaba tomando una taza de café, tratando de engañar al mono y al humano para que se activaran su neurona de espejo. Y se activaban solamente las del humano, pero las del mono no. Entonces, bueno, algunos dicen, es teatro. Bueno, el teatro es mentira, ¿o no? El teatro es algo ficticio, una falsedad. Entonces, los humanos somos mentirosos por naturaleza. Entonces, lo interesante es que no es que seamos mentirosos por naturaleza, sino que
nosotros interpretamos lo que los demás quieren, todos los estímulos externos. Los interpretamos, le damos una interpretación, una interpretación valórica de lo que están haciendo los demás. A diferencia de los monos, ellos no pueden imaginar lo que no ven. El mono no puede imaginar lo que no ve. Si el mono no ve una taza de café, el mono no se puede imaginar una taza de café. No tiene la capacidad de imaginar, nosotros sí. Entonces, dice ahí, la imitación es una sofisticada forma de inteligencia. ¿Por qué? Porque nosotros hemos aprendido con la neuronal espejo a imitar al resto. Y así vamos aprendiendo en base de la imitación. Todo es imitación. Y las últimas teorías sociales hablan de que las personas que ven televisión y ven todo el día violencia, 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 se vuelven más violentos. Por eso que, o las personas que juegan, o los papás que le dejan, o que le permiten a los hijos que jueguen su Nintendo o su PlayStation con juegos violentos, lo más probable es que ese niño tenga una tendencia a ser mucho más violento, porque es la imitación que se está incorporando en él a través de la neurona espejo. Las manos son tan importantes para los fisioterapeutas porque trabajamos con las manos, pero con la neurona espejo hay una conexión, un vínculo especial. ¿Ya? Las manos, porque la gesticulación es importante para la comunicación, porque estas son controladas por la neurona espejo, controlan a las manos. O sea, y acá sabemos que en la costa colombiana el hombre habla con las manos, ¿cierto? Todo mueve las manos para gesticular y todo, prácticamente las manos hablan por él, ¿o no? Entonces se produce una decodificación del movimiento de las manos para con los demás. O sea, yo interpreto lo que usted me está moviendo, si usted está moviendo sus manos y está gesticulando, yo estoy dándole una interpretación gracias a mi neurona de espejo de lo que usted me está queriendo decir. ¿Ya? Y eso es gracias a la neurona de espejo. Entonces, el lenguaje, cuando hablamos utilizamos las manos, ¿cierto? Y la neurona de espejo no han ido a hacer evolucionar a este tipo de lenguaje. O sea, hay un vínculo tan estrecho entre la concepción del lenguaje, de cómo el ser humano pasó a hablar, a tener un lenguaje, gracias a la evolución que también ha tenido la neurona de espejo. Entonces yo le voy a poner ahora otro videito de las manos para que entendamos la importancia de las manos. Buenas noches. ¿Se ha parado a pensar en la cantidad de cosas que hacen sus manos por usted? Los Homo sapiens se pasan el día manipulando objetos. Son miles de actos diarios que nosotros las manos ejecutamos con milimétrica precisión. ¿Y cómo creen ustedes que nos las apañamos para ser tan eficientes? Las neuronas espejo detectan el movimiento de las otras manos y enseñan a las propias a imitarlas. Desde que nacen, se dedican a perfeccionar este arte. Sin embargo, en realidad no se trata solo de repetir movimientos. No, es algo mucho más profundo, más sofisticado. Considere estas tres escenas. Imagine que usted observa a uno de los nuestros, una mano, quiero decir, tomando una taza de una mesa. Sus neuronas espejo se activarán un poco porque detectarán el grácil movimiento. Pero si observa el mismo acto con una mesa desordenada y llena de migas, asumirán que el propietario de la mano está recogiendo después de una merienda. Las neuronas espejo se activarán más que en el caso anterior, porque detectan que el movimiento tiene una intención, que es la de limpiar la mesa, y eso las excita. Ahora imagine que la misma escena se repite pero con la mesa ordenada y lista para el festín. En este caso, las neuronas espejo creerán que la mano tiene la intención de tomar la taza para beber de ella. Y por tanto, se activarán al máximo, porque beber, para nuestro cerebro, es una intención mucho más fundamental que limpiar. Es decir, que las neuronas espejo identifican, además de los movimientos, las intenciones que hay detrás. Esto tiene consecuencias sorprendentes.
La simple presencia de esta manzana pone en funcionamiento un plan de las neuronas espejo para cogerla, ajustando la apertura entre los dedos al tamaño de la fruta. Pero si repetimos la acción colocando junto a la manzana una uva, el cerebro elaborará rápidamente un programa de agarre alternativo. La mano buscará una apertura intermedia entre ambos tamaños, por si se decide a cambiar de opinión y escoger la uva. Usted no se da cuenta de esto porque es un mecanismo inconsciente. Pero no importa, ya ve que las manos estamos preparadas para cualquier eventualidad. Así de precisas somos. Buenas noches. Buenos días. Bueno, vamos a una de las patologías y disfunciones más importantes que podemos aplicar las neuronas de espejo. Sabemos que las neuronas de espejo son importantes para las interacciones sociales, ¿cierto? Y estas interacciones sociales se ven, por un lado, alteradas o modificadas en un paciente con autismo. Existe un problema en los pacientes con autismo comprobado para activar la neurona de espejo, lo que yo le explicaba. Si ponemos una resonancia magnética transcraneal que se llama, se comprobó que los pacientes con autismo doble ciego tenían, en un estudio doble ciego, tenían problemas para activar su neurona de espejo. Y se produce una actividad reducida en el paciente con autismo. Y el tratamiento que debiese seguir o que se debe seguir, complementario al resto de los demás tratamientos, debe ser basado en la activación de la neurona de espejo a través de la imitación. O sea, que el niño imite otras cosas, que imite acciones fundamentales, como la que vimos en el video de las manos, una acción fundamental. ¿Por qué se activaba más la neurona de espejo con el último caso? ¿Por qué? Porque para el cerebro es más importante alimentarse que ordenar, ¿cierto? Mucho más importante. O sea, que imite acciones fundamentales que activen su mayor cantidad de las neuronas de espejo, ¿cierto? Como alimentarse, actividades funcionales de la vida diaria. Entonces podemos pensar que la incapacidad de los niños autistas de establecer relaciones con los otros o con su medio y enfrentar normalmente situaciones de la vida común podrían resultar en anomalías del funcionamiento de la neurona espejo o de este gran sistema de la neurona espejo. Entonces, vamos de lleno. ¿Cómo trabajaríamos la neurona de espejo en un paciente con hemiplegia? Desde hace algunos años ha cobrado especial importancia el uso de la visualización o la imaginería motora para el entrenamiento de los pacientes secuelados. Vamos de lleno. ¿Cómo trabajaríamos la neurona de espejo en un paciente con hemiplegia? Desde hace algunos años ha cobrado especial importancia el uso de la visualización o la imaginería motora para el entrenamiento de los pacientes secuelados con accidente cerebrovascular. Es importante, como yo lo expliqué, no solamente podemos trabajar el dolor crónico o el miedo fantasma, también podemos trabajar activando la neurona de espejo a través de la imaginería motora, o de la caja espejo, o de la terapia espejo. El funcionamiento biológico de este tipo de terapia es claro, y existen asociaciones bien establecidas entre el aprendizaje motor y el proceso de la planificación sin ejecución. O sea, lo que el paciente va a estar viendo en su mano sana, el cerebro la va a estar interpretando porque va a estar visualizando su espejo en su mano no sana. En el caso acá del paciente con el paciente que es secuelado de miembro superior. Entonces, los mecanismos están claros. Lo que nosotros tenemos que entender y lo que falta para poder clarificar es el protocolo de tratamiento. Pero los mecanismos están súper claros. La neurociencia nos entregó la neurona de espejo, los científicos nos entregaron cómo funciona. Ahora nosotros tenemos que estandarizar y protocolarizar el trabajo fisioterapéutico de nuestros pacientes. Yo me leí como, no 1000 artículos,
como 100 artículos que hablan sobre esto. Y en ninguno establece un protocolo claro. Lo que está en claro sí es que cuando yo lo complemento con técnicas de facilitación, mejora mucho más rápido el paciente y tenemos muchos beneficios con estos pacientes. Muchos. Si hacemos una diferencia entre el grupo con neurofacilitación y otro, lo comparamos, obviamente mejora mucho más rápido y a largo plazo. Entonces, la imaginería motora es una operación cognitiva que incrementa la actividad neuronal en redes corticales en ausencia de movimiento real e involucra mecanismos y estructuras relacionadas a la observación y a la imitación, lo que nosotros queremos conseguir con ella. O sea, estamos produciendo neuroplasticidad ahí. Y por eso es tan importante, si aquí no es una cajita con un espejo que el señor se va a estar mirando, la mano sana, pensando o engañándose a sí mismo. No, incluso en personas sanas, cuando realizan el ejercicio para poder enseñárselo a los pacientes, se dan cuenta el poder de la mente, el poder que posee el ejercicio y la visualización como tal. Entonces acá tenemos un trabajo de un paciente con hemiplegia, que va a trabajar la neurona de espejo con la terapia imaginería motora. Con el caso de la terapia espejo, bueno, es una caja comercial esa, ¿cierto? Y los movimientos son movimientos funcionales y movimientos básicos. O sea, ¿cuál es la importancia de esto? ¿O qué es lo que el paciente quiere conseguir? El paciente va a visualizar en el espejo, porque va a meter su mano, la están viendo ahí, la está metiendo dentro, su mano sana la va a dejar al lado, enfocada en el espejo, y él va a enfocarse mirando en el espejo. Entonces el cerebro va a creer que la que está haciendo el movimiento en el otro lado va a ser la mano dañada, y eso para el cerebro es tan importante para activar neuronas de espejo como para conectar nuevas redes neuronales que le permitan a su mano dañada poder empezar a realizar funcionalmente actividades. Se ve como tan sencillo, pero es tan efectivo, como yo lo expliqué en un principio, para el dolor crónico, para el miembro fantasma, pero también para esto. Y existe más de 1000 artículos que lo están comprobando desde ya. Somos nosotros los que tenemos que protocolarizar eso y estandarizarlo para poder ejecutarlo en nuestros pacientes. Entonces, si ustedes ven ahí, los movimientos son realmente sencillos. Ese paciente no tenía ningún movimiento en el miembro superior izquierdo. Y lo ha ido recobrando poco a poco. Sabemos que los pacientes neurológicos, el proceso es un poquito más lento que las demás disfunciones. Y los movimientos son movimientos completamente básicos. Lo que importa es que el paciente vaya complejizando sus movimientos y visualizando el espejo. Porque ahí está la clave. Con miembro inferior se hace lo mismo, pero con un cajón un poco más grande para que quepa su miembro inferior. Entonces, lo puede combinar con una pelotita, lo puede combinar con movimiento osteocinemático. Entonces vamos a hacer un ejercicio real. Bueno, antes de hacer el ejercicio real, yo puse algunos abstracts para que puse algunos títulos para que ustedes puedan buscarlo quizás en sus casas, o yo se los voy a tratar de mandar. Lamentablemente, como siempre digo, nosotros no tenemos la cultura de leer en inglés, pero todo lo que está llegando actualmente es en inglés. Nosotros tratamos de hacer revisiones bibliográficas de todo esto para que el estudiante o el profesional pueda entender todo esto. Pero lo pueden buscar. No sé si me puedes colaborar con la silla vamos a hacer un ejercicio real con una caja espejo.
para ver cómo funcionaría o cómo sería el ejercicio real en un paciente. Entonces nuestro amigo lo va a colaborar ahí con la silla. Caja de espejo comercial ni nada por el estilo, es algo fabricado en Barranquilla, con el carpintero del barrio, y uno lo manda a hacer. ¿Cómo se hace? 4 tablas unidas por una bisagra, le ponen un espejo en un lado y después lo forran con un plástico para que no se vea tan feo. Y listo. No necesitan comprarse un aparato de 20, 50 millones de pesos para poder tratar a un paciente.